Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin. Hoy, 20 de julio, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver la continuación del movimiento alcista que estuvimos especulando en mi último video. Remontándonos un poco a lo que estuvimos conversando, decíamos que la probabilidad más alta era que justo en esta vela que se había conformado luego de la publicación del dato de la inflación en los Estados Unidos y que a diferencia de todas las anteriores, la interpretación, aunque la inflación salió por encima de lo esperado, esta vez el mercado responde al alza y no a la baja, era porque de una o de otra manera, y dicho de una manera muy simplista, el mercado le estaba haciendo la puñeta a la Reserva Federal porque ya no cree que se puedan seguir subiendo los tipos de interés con la misma fuerza y que muy probablemente la recesión esté tan cerca que ya sea el momento de estar reabriendo cartera debido a que mm, se va a ir a una recesión muy pronto y esa recesión va a obligar obligatoriamente a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés nuevamente. Claro está. Una cosa es, y para eso me coloco un poco hacia atrás, lo que el mercado intenta descontarnos con esta subida y esa interpretación. Otra cosa muy diferente es que tenga la razón. Es decir, que en efecto la Reserva Federal vaya a ceder y que teniendo una recesión en puertas vaya a ceder. Pero eso es lo que el mercado descuenta y es por eso que justamente nos encontramos en este punto, en los 21.100 cuando yo se los estaba comentando y les decía que teníamos dos resistencias muy importantes. Si se rompían los 21.600 dólares al alza y teníamos algún tipo de confirmación, estaríamos teniendo la ruptura de este triángulo de consolidación, conformado desde los mínimos del 18 de junio en adelante. Justamente al ya estar por encima y al tener ese movimiento confirmado, podemos esperar que el próximo objetivo que busque Bitcoin en un movimiento alcista puede ser aproximadamente los 25.500 dólares. Esta es la próxima resistencia en ir a visitar el precio de Bitcoin y a partir de ahí podríamos encontrar lo que es algún tipo de lateral o rechazo. Pero en estos momentos las probabilidades bajistas están bastante limitadas. Les recordaba también en ese mismo último video que solamente tenemos dos pequeños cisnes negros, que nunca son pequeños los cisnes negros, pero hay que mencionar que son eventos que pueden traer una caída muy significativa en el precio de las criptomonedas si ocurren. Pero como es muy poco probable que ocurran, es justamente el balance entre riesgo-beneficio que podemos encontrar. Uno de ellos está ya descartado y es que se ha dado la noticia que Nord Stream 1 va a abrirse sin novedad a partir del día jueves. Si hubiese algún tipo de novedad de aquí al jueves que diga y contradiga la teoría de que se va a abrir el suministro de gas nuevamente desde Rusia a Alemania, eso descartaría el gran miedo que puede haber en el mercado de que nuevamente el euro perdiera la paridad y según algunos bancos y según algunos analistas pudiera alcanzar entre un tipo de cambio euro-dólar del 0,97, inclusive llegar a leer el 0,90. Y esa caída del euro obviamente significaría que el poder adquisitivo, ya sea para comprar criptomonedas o para comprar cualquier activo, se vería muy reducido. Al mismo tiempo, eso incrementaría el valor del dólar y por la relación inversa que hay entre las criptomonedas y el dólar, estaríamos hablando de que las criptomonedas caerían con fuerza. Y ahora podemos descartar ese escenario porque, como les digo, lo que el mercado ha descontado justamente un par de horas antes del cierre de Wall Street, que fue en esta vela, esta de acá, esta vela, este doji de decisión bastante pequeño, en esta vela, en el cierre de Wall Street, se descontó esa noticia y a partir de ahí, si nos damos cuenta, estamos viendo bastante volatilidad, pero sin ningún tipo de tendencia definida. Pero al haber descontado uno de los mayores riesgos que tenía el mercado, pues podemos sentirnos bastante tranquilos de un movimiento alcista. Ahora bien, ¿y cuál es el segundo cisne negro que el mercado pudiera encontrarse en este movimiento alcista? Pues lo vamos a tener en la reunión del 27 de julio, a partir de la próxima semana, no durante esta, por lo que esta semana podemos continuar viendo movimientos alcistas bastante verticales, con la reunión de la Reserva Federal.
donde si ellos llegaran a hacer algún tipo de comentarios en donde no se les preocupa el dato que se entrara en una recesión con tal de enfrentarse a la inflación con fuerza. Si algún dato de que algún comentario de Jerome Powell apuntara a que esta subida, descontando el hecho de que las subidas de las tasas de interés ya probablemente están muy cerca de su límite y que la Reserva Federal tiene que darse la vuelta en sus opiniones y en sus actitudes en contra del mercado, si ese escenario que ha sido el catalizador positivo que está llevando a los mercados de riesgo como las criptomonedas a subir, se descuenta, vamos a ver nuevos mínimos. No es solamente que vamos a caer, es que vamos a ver nuevos mínimos. Por lo que actualmente, y pensando que la reunión de la Reserva Federal está aproximadamente dentro de 7 días, podemos seguir viendo movimientos alcistas. Es decir, de aquí hasta que Jerome Powell nos haga la fiesta, tenemos suficiente margen para seguir subiendo. ¿Subiendo hasta dónde? Pues como les estoy comentando, en el caso de Bitcoin, hasta los $25.500 aproximadamente. Ese es el sitio en donde la proyección de este triángulo de consolidación, que simplemente trazando desde los mínimos a máximos se puede medir, esta medida, simplemente desde la zona de la ruptura al alza, me proyecta esa zona de precio. Y es por eso que es ahí en donde se encuentra la primera resistencia importante. Y lo siguiente que tenemos que tener muy, muy en cuenta es algo que podemos visualizar ya no en este gráfico de 4 horas, sino en el gráfico diario. Es decir, ahora ese es el próximo escalón de un movimiento alcista, pero no podemos descartar que vengan muchos movimientos alcistas a partir de ahí. Cuando se rompe una directriz la última directriz del movimiento bajista, fíjense, es esta, la que se da desde que la Reserva Federal, cuando Rainer Brainard nos dijo que iba a comenzar la reducción de balance a partir del mes de junio y que iban a comenzar por 48.000 millones de dólares. Y les recuerdo que duplican la reducción de balance a partir del mes de octubre. A partir de que el mercado descuenta eso que no lo tenía por anticipado, dibujamos esta directriz y comenzamos a tener unas fuertes caídas justo desde el 4 de abril que ella hizo esos comentarios. Cuando Lionel Brainard arruina los mercados, se forma esa directriz que actualmente se ha destruido al alza con ya un cierre totalmente con cuerpo por encima, incluso cerrando también por encima de la media de 50 periodos, pero me parece mucho más relevante esa directriz. Fíjense lo que ocurrió la última vez que rompimos una directriz. La última que tuvimos fue cuando el dato de la inflación en los Estados Unidos confirmó que iba a comenzar el tapering, que era la finalización de las recompras de bonos, y al mismo tiempo que iban a comenzar las subidas de tasas de interés. En noviembre lo anunciaron y dijeron que comenzaban en marzo y también se dibujó una directriz de la misma forma. Fíjense el movimiento que se forma uniendo los máximos de esa directriz bajista, nos lleva a que estuvimos cayendo desde noviembre hasta a finales de enero y luego tuvimos estos pequeños movimientos de volatilidad y luego tuvimos una fuerte recuperación alcista. Desde los mínimos que se habían alcanzado en aquel tiempo, que eran los $33.000, se subió hasta los $45.000. Simplemente midiéndolo podemos ver que se alcanzó una subida del 35%. Ahora bien, pues si simplemente medimos desde donde se rompe la directriz, que es este punto, hasta los máximos que se alcanzaron muy pocos días después, igual es una subida bastante significativa de solo el 17%. Y esta misma directriz que se ha formado luego de una gran noticia que el mercado tiene que descontar por mucho tiempo, es la que estoy viendo que se está rompiendo al alza. Por lo que pensar que el movimiento puede ser algo similar, pues tendríamos que medirlo para sacar esa cuenta. Estaríamos diciendo que a partir de la ruptura, un 17% me estaría llevando hasta aproximadamente los $27.500. No sería un movimiento alcista lo suficientemente significativo porque quedaría por debajo de este último soporte de los 28.800, pero igualmente es una subida bastante significativa. Lo más probable es que en esas zonas es en donde volvamos a ver una resistencia importante para el precio de Bitcoin, diciendo que la Reserva Federal no nos haga la fiesta. Pero en un movimiento alcista, como les pues estoy diciendo, ya una vez roto la última resistencia importante, que era esta línea blanca
esta línea blanca que estoy mostrándoles en este momento, que se venía dibujando desde el 4 de abril, esta línea blanca es la línea fundamental de la tendencia que tenía que ser rota para pensar que podría haber un cambio de tendencia, al menos a corto plazo, y ya se ha logrado ese objetivo. Por lo que actualmente las caídas son para comprar y está confirmado que el miedo a la Reserva Federal ya se ha perdido. Lo mismo que les estuve comentando en mi último video, ya lo puedo confirmar del todo al haber roto todas las resistencias importantes que teníamos por la parte de arriba. Actualmente, entre cierre de posiciones cortas y justamente apertura de nuevas posiciones largas, es lo que muy probablemente condene al precio de Bitcoin a un movimiento alcista muy importante. Ahora bien, ¿va a ser solamente para Bitcoin o va a ser Bitcoin el que más suba? Realmente Bitcoin va a subir suficiente, tanto a nivel técnico como a nivel fundamental, porque Bitcoin es la criptomoneda más importante de representación de todo el mercado cripto y es a la que la mayoría de los inversores convencionales están acostumbrados a comprar. Sin embargo, la caída que hemos estado viendo en todas las criptomonedas están generalizado, muy probablemente no sea la criptomoneda que más favorecida sea en este mercado de recuperación. No llamaré esto un mercado alcista hasta que no tengamos o no recuperemos por encima de los $30,000. Pero actualmente no abrir coberturas por si el precio sube es una locura. Es exactamente lo que yo estoy haciendo. Yo no voy a armar cartera, ni por accidente, ni por error. A esto todavía le queda mucha caída durante el resto del año. Yo había dicho desde el comienzo de año que iba a reabrir cartera en octubre y esta subidita no me convence, pero sí se va a aprovechar totalmente y las coberturas en posiciones largas con apalancamiento son la mejor opción, ya que preservar el capital para cuando vengan las mejores oportunidades de compra es lo más importante. No me vuelvo ciego, sino simplemente pongo las cartas sobre la mesa. Y la primero que hay que ver y leer es que ya no se puede ser bajista. Y segundo, es que este movimiento alcista no sabemos exactamente hasta dónde nos puede llevar, pero por si acaso yo me cubro con posiciones largas. Entre tomas de beneficios parciales y dejar correr el resto por si estuviese equivocado, ya tendría una cobertura por si el mercado no me da la razón y este termina siendo el fondo del mercado y había que haber comprado en este punto y yo no lo hice. Es decir, para eso son las posiciones con apalancamiento, para abrir coberturas y no todas las coberturas tienen que ser por si el precio cae. Existen coberturas por si el precio sube en forma de long y ya está. Actualmente ya no se puede pensar que el mercado va a caer a menos que, como les digo, alguno de estos dos cisnes negros se activara. Y no me parece que ese sea el escenario más probable en este punto, por lo que lo podemos descartar. Cuando nos encontremos en zonas de resistencia y alguna noticia lleve a que el mercado nuevamente cambie el paradigma alcista que tiene, podemos comenzar a descartar las posiciones alcistas y rearmar nuevos shorts, porque a esto aún le queda caída. De aquí a octubre todavía hay mucho chance y hay mucho que negativo que descontar todavía. Simplemente el mercado se está recuperando desde el fondo que habíamos estado construyendo como lo hizo en marzo y sin embargo, pues vamos a visualizar lo que ocurrió en marzo porque es exactamente el mismo escenario. Vamos a verlo. Estamos hablando de esto. El mercado construye un área de consolidación bastante amplio luego de la ruptura de la directriz alcista, de la directriz bajista, disculpen, que se había estado construyendo. Vamos a quitar los indicadores que no me están siendo de utilidad en este momento. Es aquí, mostrar indicadores. A partir de que se rompe la directriz del movimiento bajista, se construye este canal de consolidación. Y a partir de que viene una nueva noticia fundamental negativa, primero vamos a dibujarlo como lo tenía en su momento y lo compartía con ustedes. Estábamos en este punto en donde la mayoría de la unión de los mínimos era la zona de consolidación, la perdemos y no hay ni forma ni manera, simplemente se vuelve a retestear, se estira hasta la unión de los últimos mínimos y cuando se pierde este soporte, ya no había forma de seguir siendo alcistas y ya está, ya tenía la directriz bajista del movimiento y había perdido el canal de consolidación a la baja y ya está.
una caída bastante significativa hasta el siguiente soporte de los 28.400 dólares, que luego se vuelve a romper a la baja sin romper la directriz alcista. Pero ¿qué ocurre cuando se rompe esta directriz alcista? Me planteo esto como mi primera opción. No es una recuperación hasta la luna, sino simplemente una recuperación hasta un máximo que en aquella oportunidad fueron los 48.000 dólares, pero que en un corto plazo simplemente fueron los 45.000 y a partir de ahí simplemente íbamos consolidando. Eso es muy probablemente el escenario que yo manejo. Es decir, en este punto te cubres por si sube y cuando veamos algún tipo de pistas en temporalidades más pequeñas, ya que este es el gráfico diario, o alguna noticia fundamental nos lleve a darnos la vuelta, seguir en el mismo trade complicado de futuros, porque realmente no existe nada más cómodo que el spot y simplemente echarse a que el mercado suba, pero lamentablemente no estamos en una tendencia alcista. La tendencia alcista nos lleva, no, las tendencias bajistas nos llevan a trabajar el doble para ganar la mitad. ¿Por qué? Pues porque realmente se lleva mucho riesgo y la volatilidad siempre hace este tipo de movimientos que pueden ser desde algún punto de vista algo impredecibles, pero siempre respeta ciertos patrones. Y sabiéndolos observar y dibujar en la pantalla, se pueden aprovechar muy bien. Entonces, y en conclusión con Bitcoin, podemos decir que el movimiento alcista es inapelable, que no es para irnos a la luna, sino cuando mucho, y como última resistencia importante, los 28.700 dólares. No creo igualmente que lleguemos hasta ahí tan rápido sin detenernos en los 25.500. Y es aquí en donde quiero hacer esa buena pausa y que recapacitemos. No se puede seguir siendo bajista, pero no por eso se supone que ya el mercado bajista ha pasado y que hay que rearmar las carteras. En mi caso particular, sin ningún afán, yo no tengo ningún apuro y sé perfectamente que las mejores zonas de compra vendrán cuando se termine de descontar lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Primero que todo, Jerome Powell dijo claramente que se requieren varios meses de inflación que esté cayendo para que siquiera se planteen que ya se haya alcanzado el límite de las subidas de los tipos de interés. No, no, no ha llegado ni el primero. La inflación está por encima de lo que estaba hace 40 años, o sea que estamos lejos, 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 lejos de ese escenario. ¿Y cómo es entonces que el mercado responde al alza? Simplemente entre cierre de cortos y al mismo tiempo la idea que el mercado se ha montado solito, de que la probabilidad más alta es de que independientemente de lo que diga Jerome Powell, ellos van a recular en sus decisiones simplemente porque la recesión es inminente y va a ser muy fuerte si no lo hacen, pues hay que ver que ellos lo anuncien primero, digo yo. Eso como primer escenario. Y como segundo escenario, estar bastante claros que lo mejor es esperar a donde estacionalmente siempre es favorable para mercado que los movimientos alcistas ocurran. Y eso siempre ocurre en los años de medio término, en octubre. Ya se los he compartido varias veces en un gráfico. Vamos a hacerlo nuevamente rápidamente para que entiendan de lo que estoy hablando. Siempre que el mercado se encuentra en una fase de consolidación como esta en los años de medio término, siempre termina ocurriendo lo mismo. El mercado nunca termina de responder al alza, sino que en efecto siempre termina subiendo de una manera bastante poco habitual. Esta es la subida que ocurre en los años de medio término en el último trimestre. Fíjense que entre el último trimestre del segundo año, del año de medio término, y el primer año, el primer trimestre del año del tercer término, es decir, en enero del próximo año, es en donde al SP 500 en averaje desde 1950, es decir, los últimos 71 años, han sido los más poderosamente alcistas de todo el ciclo de los presidentes. Siempre ocurre lo mismo. Es más, si se dan cuenta, este año estamos aquí, acabamos de terminar este trimestre y acabamos de comenzar este. Entonces nos vamos a morir por un movimiento de un 0,5% que es lo que estadísticamente termina convirtiéndose el movimiento del SP 500. Pues no, y viene lo bueno. Entonces, como yo siempre les digo, hay que esperar para ver las recompensas realmente importantes. Y aunque lleva mucho trabajo hacer trading de futuros, este trabajo vale su esfuerzo. ¿Por qué? Porque aún pudiera ocurrir, si no es en estos dos escenarios del cisne negro, algún otro que nos haga caer.
Y además, tengo otro gráfico bastante interesante que puede apoyar bastante esa idea. Y es este. Les recuerdo que muy naturalmente cuando las subidas de tipos de interés ocurren de una manera agresiva, el mercado no tiene por qué descontar subidas muy fuertes en el muy corto plazo. Voy a explicarles un poco cómo funcionan lo de las subidas de las tasas de interés y los movimientos del mercado. Cuando aquí está bien dibujado, fíjense, la línea azul oscura no nos sirve, pero es la que representa cuando no estamos en un ciclo de subidas de tipos. Es decir, así se comporta normalmente el mercado. Este es el punto cero del mercado, desde donde se suben los tipos de interés, pero en el caso de la línea azul no aplica. Y si se dan cuenta, estacionalmente eh, es el más alcista, es el más alcista porque cuando no se están moviendo los tipos de interés y la Reserva Federal no está atacando el mercado, evidentemente pues siempre se tienen más oportunidades de subir porque no hay ningún tipo de restricción al crédito. Ahora, la azul clarita, la azul más clarita de todas, es la siguiente línea que queda justo aquí por debajo. Y quiero que vean un detalle muy importante. En un comienzo, las subidas de los tipos de interés, justo cuando comienza, no afectan las subidas de tipos, la subida del mercado. Es más, comienza a subir incluso hasta con más fuerza que en los meses en donde no ocurren las subidas de tasas de interés. Pero aquí a 12 meses, es decir, un año, lo que vendría siendo en marzo del año que viene, comienzan los problemas. Y a partir de ahí se entra en un lateral muy fuerte. Y es ahí en donde comienzan a verse los problemas de las subidas de los tipos de interés cuando las subidas son graduales. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando las subidas son muy aceleradas? Y cuando digo subidas muy aceleradas, me refiero a que en vez de subir los tipos de interés un 0,25 en cada reunión o un 0,25 en una reunión por medio, las comienzas a subir 0,50 o 0,75 o 1. Es decir, cuando las subidas son agresivas, mira lo que ocurre con el mercado. Es la línea esta de acá, que viene representada como este espantoso lateral que estamos viendo en el mercado. Esto es lo que ocurre cada vez que la Reserva Federal históricamente ha inventado subir las tasas de interés con mucha fuerza. Ellos nunca lo hacen porque quieren, lo hacen porque están luchando contra algo, en este caso la inflación, y obviamente, como la inflación está fuera de control, tienen que subir las tasas de interés con fuerza. Pero entonces, pensar que el SP500 está en un mínimo y que se va a ir a la luna, no, 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 no. Históricamente se ven movimientos que pueden ser bastante significativos. Miren, desde que comienzan las subidas, 6 meses después comenzaría a cuadrar con el mes de octubre. Sí, sería exactamente esa cuenta, desde septiembre a octubre, y a partir de ahí, pues también podemos ver que se van conformando entre mínimos y máximos por encima de donde se construyó ese comienzo de subidas agresivas, pero incluso 24 meses después de haber comenzado esas subidas agresivas, el mercado está en el mismo lugar. No nos vamos a ninguna parte. Entonces, tanto por ser año de medio término, en donde en octubre es en donde se sube, tanto por ser un año en donde estamos subiendo las tasas de interés de forma agresiva, históricamente cada vez que eso ocurre, el mercado no va a ninguna parte. Tenemos entonces dos puntos a favor para pensar que esta subidita no es para andar corriendo a armar carteras, sino para luchar en la dirección correcta. Y la dirección correcta es ser alcista en futuro, porque en el spot a esto todavía le queda, ya sea porque no vayamos a ninguna parte durante 24 meses, desde marzo del 2022, o sea, increíble que sea hasta 2024 marzo, yo no me lo creo, yo estoy convencido de que no, yo rearmo cartera en octubre, pero por ser año de medio término, pues al menos ya tengo otra estadística bastante positiva, pero en ese plazo a mi favor. Y actualmente, pues no me llama mucho la atención simplemente ser bajista, pero tampoco parece que esto es para irse de loco. Esto es simplemente para asumir los riesgos en la dirección correcta, y la dirección correcta es ser alcista. Este movimiento que estamos viendo no es solamente en el precio de Bitcoin. Esta directriz está ocurriendo lo mismo en el SP500, y esa es aún ala adicional al movimiento alcista. Quiero que vean que el SP500 también estaba construyendo un movimiento alcista muy importante. Fíjense cómo los comentarios de Lionel Brainard destruyeron fue absolutamente todo, todo, porque justamente desde ese mismo punto es que se dibuja la directriz bajista, y es apenas en este punto en donde la estamos rompiendo al alza, del mismo modo como en el precio de las criptomonedas.
Y en el caso del SP500 se ve que la primera resistencia importante está en los 4180. Los 4180, que es la zona de los máximos anteriores, es muy probablemente en donde encontremos la primera resistencia importante del mercado. Algo como por decir los 30.000 del Bitcoin. Y como les estoy diciendo, si las subidas de tipos comenzaron justamente aquí en marzo, el 15 de marzo, pues podríamos comenzar a especular que el precio, esto sí es neta especulación, el precio del SP500 durante los próximos 24 meses en base a ese gráfico puede estar haciendo son movimientos de este estilo, sin descartar desde ningún punto de vista alguna caída un poco significativa, ya sea hasta este punto o tal vez hasta este punto. Diferentes bancos de inversión, principalmente Bank of America, han apoyado muchísimo una caída del SP500 hasta el 3500 o hasta el 3000 incluso, diciendo claramente que si llegase a haber un SP500 en el 3000, nadie debería dudar en comprar. Igualmente, ni yo ni el Bank of America dan recomendaciones de inversión, pero esas son sus expectativas y en base al escenario en el que ellos se manejan. Y yo estoy totalmente de acuerdo con su opinión. Es decir, actualmente, que puro porque se está rompiendo una directriz bajista, hay que entrar al alza a saco, pues no tiene mucho sentido. Pero sí tiene sentido descartar desde cualquier punto de vista las posiciones a la baja. No se puede ser bajista en un escenario en donde a nivel técnico algo nos está diciendo el mercado, aunque no lo queramos ver. Y a nivel técnico, esto es alcista, desde cualquier punto de interpretación. El Nasdaq, a diferencia, no ha mostrado que haya recuperado su directriz. Es más, se encuentra muy por debajo. No tenemos ninguna pista realmente de que el Nasdaq se haya recuperado. Debería superar el Nasdaq los $13.400 para poder comenzar a especular que el Nasdaq está teniendo algún tipo de movimiento al alza. Actualmente son simplemente rebotes alcistas para seguir cayendo. Por lo que igualmente puede ser que cuando comiencen las subidas realmente significativas, es que el Nasdaq apenas se encuentre tocando esta zona y más bien ya el SP500 y las criptomonedas estén pensando en darse la vuelta. Es como para estar pendientes exactamente cómo responde el Nasdaq cuando llegue a este punto de los $13.500, porque muy probablemente si tarda tanto o de hacerlo de una manera muy violenta, pues podríamos entonces pensar que hasta ahí puede llegar el movimiento alcista. Esta directriz del Nasdaq es la más importante para pensar que pudiera haber un cambio de tendencia totalmente definitivo, porque pues ese es el índice en donde cotizan la mayoría de las tecnológicas que no ganan dinero. Es decir, las inversiones que se realizan ahí son las de más alto riesgo y son los activos de riesgo los que peor la están pasando en este mercado que está capitulando, en este mercado bajista. Y muy de la mano con lo que estamos viendo, podemos interpretar lo que el dólar index nos está intentando decir. Si se dan cuenta, luego de constantes rupturas al alza de diferentes triángulos, actualmente podemos ver que se encuentra, tiene una pequeña directriz bajista y ha roto la línea de tendencia alcista que era lo que lo había estado sosteniendo. Y en nuestro último video también estuvimos hablando sobre ello, hablando de que si perdía esta directriz que coincidía con la media de 50 periodos, iba a confirmar un movimiento alcista muy importante para el precio de las criptomonedas y, oh sorpresa, así mismo fue. Desde el momento en el que el dólar index pierde la media de 50 periodos en este gráfico de 4 horas, de la mano con esta directriz, desde ese mismo momento se ha estado cayendo con muchísima fuerza el índice del dólar y al mismo tiempo cayendo subiendo en correlación las criptomonedas. Todo esto va muy, muy, muy relacionado, como les estoy intentando explicar, con el hecho de que todo el mercado le está haciendo la puñeta a la Reserva Federal porque no puede seguir subiendo las tasas de interés. De hacerlo y de seguir siendo tan agresivos como han sido hasta ahora, si no terminaran revirtiendo las medidas, va a haber una caída muy, muy significativa en todos los mercados y no solamente en los mercados americanos. Los países emergentes son los que más afectados se van a ver y los que ya incluso han estado manifestando diferentes crisis, como la divisa de Japón, el yen japonés y el euro, la están pasando extremadamente mal porque sus importaciones en dólares no pueden seguir siendo tan costosas. Un dólar costoso no le sirve a absolutamente nadie
Y en la medida en la que el dólar siga liderizando las subidas de tipos de interés sin que sus socios comerciales como Europa y Japón vayan de la mano, es lo que está generando realmente ese desequilibrio y esa oportunidad de un movimiento, de un rebote alcista que puede ser incluso de cambio de tendencia definitivo. Puede que este haya sido el fondo y que este mismo hecho de que el dólar haya subido tanto, lo que termine de propiciar un movimiento a la baja muy significativo. Porque si el dólar sigue subiendo, las exportaciones americanas van a caer con mucha fuerza y eso va a afectar muy negativamente las expectativas de ganancias empresariales de Estados Unidos. Por lo que independientemente de si ellos siguen subiendo las tasas de interés, se lo van a cargar todo. Esa era la hipótesis que estábamos manejando en el último video de por qué ahora la inflación sí se interpreta como alcista para las criptomonedas y antes no. Y es por el hecho de que se lo van a cargar todo si no pausan el ritmo de las subidas o se intentan ajustar de alguna manera a algún nuevo beneficio, algún tipo de ayuda, algo que permita que las grandes empresas no terminen de ver una corrección muy significativa en sus estimaciones de ganancias para el próximo trimestre. Porque de no hacerlo, es inevitable que un dólar muy fuerte no va a ser competitivo para ninguna compañía, ni China, ni de otros países. Es perder competitividad, permitirse que su moneda siga subiendo y subir sus tasas de interés con la fuerza que lo están haciendo, si no van acompañados con subidas de otros países, es un trabajo que no van a lograr solo. Esta es una inflación mundial y no la pueden atacar uno o dos países aisladamente. Son todos los países los que tienen que subir las tasas de interés y la Reserva Federal se ha ido con mucha fuerza a anticiparse a hacerlo y muy probablemente tenga que o pausar o reducir la velocidad con la que lo está haciendo, dándole chance a Japón y a Europa de ponerse al día con las subidas de las tasas de interés. Bueno, compañeros, entonces vamos a hacer el resumen. Somos totalmente alcistas y las caídas son para comprar. El primer soporte importante que pudiéramos llamarnos la atención lo encontramos en esta unión de todas las medias móviles de 200, 100 y 50. Es decir, una caída por debajo de los 20.500 dólares puede realmente llamarnos la atención de que pudiera estarse enfrentando algún problema muy significativo. Pero a partir de ahí, a partir de ahí sería que podríamos recapitular sobre la idea que estamos planteando. Actualmente las caídas son para comprar siempre y cuando no sean muy profundas. Las caídas que se pudieran ver muy a corto plazo vienen siendo hasta el soporte de los 22.700 dólares, que es la zona del Tecan, o los 22.200, los 22.300, que es el Kijun. En este gráfico de 4 horas, esas dos medias probablemente sean los soportes más importantes del precio si nos da si aún no tienes la oportunidad de entrar. En mi caso particular, yo sí rompí y compré desde la ruptura y actualmente simplemente dejo correr los beneficios porque lo que espero ganar es cubrirme por si era el fondo y algún tipo de beneficio parcial si veo que se da algún tipo de patrón de vuelta, ya sea el oscurecimiento del Valle Verde o una noticia realmente muy significativa referente a Nord Stream 1. Pero entonces, eso sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que si tienen alguna duda sobre el funcionamiento de los indicadores que tengo en la pantalla, en el primer video explico cómo funcionan las bandas de Bollinger, que son este indicador que se encuentra en la parte de abajo. También tengo uno sobre el esquí momentum y el Ishimoku. El Ishimoku es el principal que me permite a mí ganar dinero a través de un sistema bastante sencillo. Bueno, compañeros, si tienen alguna duda pueden dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos entonces para el análisis del día de mañana. Hasta luego.